3 de la mañana, me levanto con un dolor de cabeza impresionante. Yo tenía unas pastillas fuertes que ya había comprado para el dolor de cabeza. Me tomé 2 porque quería dormir y a las 5 de la mañana no se me había quitado el dolor de No te cabeza. puedo creer. Ese día dije, esto no es normal. Entonces, bueno, yo tengo la fortuna de que unos tíos míos son médicos y yo les dije, mi mamá tiene un antecedente. A mi mamá hace 10 años le descubrieron un tumor en la cabeza. Creo firmemente que cualquier persona con actitud y las herramientas correctas pueden transformar sus resultados. Soy Caro Calle, mentora de emprendedores y consultora de empresarios, y estoy aquí para enseñarte cómo hacerlo en grande. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hazlo en Grande Podcast, y hoy con un invitado espectacular que quiero decirles que fue uno de mis primeros clientes en mi empresa cuando todavía me llamaba estudio de ventas, un emprendedor que ahora considero empresario, amigo y que está construyendo su marca personal, pero más que todo eso es que vivió una cosa tan impresionante que él ya nos va a contar, que le cambió la vida y que está compartiendo ese mensaje con el mundo que yo quiero que todos ustedes escuchen porque la verdad me inspira demasiado. Estoy muy feliz de tenerlo acá, pero quiero que él mismo se presente. Emma, qué felicidad tenerte acá. Caro, gracias, por fin lo logramos. Por fin, después de tanto tiempo. Yo te estaba contando ayer, hoy es un día muy especial para mí porque justo hoy estoy cumpliendo 1 año desde el accidente cerebrovascular. Ya contaremos la historia de eso. Tanto que lo postergamos, yo la verdad cuando lo cuadré contigo no tenía ni idea que hoy era hoy, ¿me entiendes? Entonces tú dijiste algo muy bonito ayer en el audio que me enviaste y es como todo es perfecto. Hoy tenía que ser y qué bonito hacerlo en este espacio aquí contigo. Total, la verdad me siento muy feliz de estar en este espacio contigo y más que haya sido como tan coincidencial eso, porque obviamente pues lo primero que quiero preguntarte es por ti, por todo lo que ha pasado durante este año, que nos digas quién eres o quién es Emma. Pero obviamente el estar cumpliendo 1 año hoy de todo lo que nos vas a contar, pues yo creo que es una diosidencia, pues, y tenemos que creer en que todas las cosas pasan por algo. Entonces, bueno, qué rico tenerte acá. Primero quiero que te presentes para las personas que no te conocen, quién es Emanuel como persona y quién es, o no sé si es lo mismo para ti hoy, pero quién es Emanuel y quién es esta marca personal que estás empezando. De una, Cara. Bueno, primero gracias por invitarme. Qué rico estar acá. ¿Quién es Emanuel? Ya aprendí un poquito más cómo a contestar esa pregunta porque antes me parecía muy existencialista y como que no sabía cómo definirla, pero hoy te puedo decir con certeza, sí creo que hay dos caras. Versiones. Sí, o 2 versiones. Está el personaje y estoy yo. Creo que yo desde la esencia me considero un hijo de Dios, una persona con un propósito muy firme que es acercarme cada vez más a Él y acercar a la mayor cantidad de personas también como a esa verdad, ¿sabes? Desde el personaje soy emprendedor, empresario, me considero una persona, un líder. Me encanta todo el tema de las empresas, creo mucho en el poder de las empresas como desarrollo del país, por ejemplo, creo mucho en el liderazgo empresarial para el desarrollo de la sociedad, de desarrollo personal de las personas. Entonces, creo que me definiría de esas 2 formas, desde esas 2 facetas. ¿Tú eres Emanuel qué? ¿Qué apellido? Payares. Payares. Y como marca personal, ¿cómo es el...? Ivalri, ese es mi nombre. Ivalri, es que yo no lo sabía decir. Ese yo es mi decía, nombre, es difícil. Sí, Ivalri. Pero ¿has pensado en que ese es el que quieres posicionar? Sí, porque a mí me parece tan difícil decirlo. Sí, porque a la final también yo considero que independientemente de que haya un personaje que tú desarrolles en tu marca personal o llamémoslo un personaje, creo que igual debe estar alineado con la esencia y con el propósito. Entonces a la final soy yo. Soy yo simplemente pues como hablando tal vez desde una coraza diferente para que la gente pueda recibir un mensaje, no sé, siendo como un mensajero, pero a la final soy yo, es el propósito. ¿Y qué significa Ivalri? Te voy a contar esa historia. Mi papá es escritor, es un bohemio, escritor, locutor, bueno, tiene su faceta por ese lado. Él se llama Iván Payares Rincón. Ajá. Del Iván sacó el IVA, del Payares la doble L y del Rincón el RI y construyó Ivalri. Es mi primer nombre. La gente cree que es como un nombre artístico o algo o un apellido. Y ¿Cómo así te llamas? Ivalri Manuel. Ivalri Emanuel. Payares Rodríguez. Ve, no sabía. ¿Ve? Pocos lo saben, pero bueno, va a quedar aquí en tu podcast Muy esa interesante. historia. Sí, Bueno, Emma, me encanta. Sí. Quiero que nos compartas, pues como además de eso que nos dijiste que te parece apasionante, que es el tema del liderazgo y de la parte empresarial, yo lo conocí porque es el dueño y creador y fundador de Fit and Fat. Es un restaurante espectacular de hamburguesas y de
Fit and Fat, o sea, también tiene productos saludables. Él también nos contará ahorita un poquito de eso, pero yo lo conocí fue por eso, por cliente. Él llegó por un podcast que escuchó alguna vez con Vincent, el de marketing para restaurantes, que les he hablado mucho de él. Sí. Creo que fue en pandemia que yo grabé un episodio y él me vio, o sea, despuesito de pandemia, sí. Pero pues fue de mis primeros clientes. Y cuando nos conocimos, conectamos muchísimo porque su historia en cuanto al restaurante y cómo creó el restaurante, que ahorita también nos cuentas, pues fue que él trabajó en otro restaurante más grande y no sé qué. Entonces conectamos mucho porque a mí me apasiona todo el tema del servicio y la parte gastronómica. Pero aparte de eso, seguimos siempre como conectados, como amistad. Y a él le pasó algo hace un año exactamente, como se los dijo, hace un año, que ya quiero que nos cuentes eso tal cual como fue. Listo. ¿Qué te pasó? Imagínate, Caro, a mí, yo siempre he sido, pues los últimos años de mi vida he sido muy saludable, por decirlo así, en mis hábitos, deportista, la alimentación, el descanso. Habías empezado a compartir mucho eso. Sí, estaba muy con todo el tema wellness, estaba viviendo ese estilo de vida y de hecho sigo siendo una persona muy saludable en cuanto a hábitos, a salud. Y un día, más o menos en diciembre del año antepasado, a mí me empezaron a dar unos dolores de cabeza muy extraños. Yo nunca en mi vida, mira, yo soy de esas personas que nunca le da una gripa y que si le da, tú sabes, a una persona que nunca le da, cuando le da, lo tura, exacto. Y me empezaron a dar unos dolores de cabeza muy raros porque pues yo no tomo, yo como te digo, no trasnocho, o sea, no tenían como una justificación, exacto. Entonces a mí me empezó a dar como una corazonada. Qué raro, ¿sabes? O sea, esto no es normal, esto no es normal, no hay una razón para que esto esté. Igual eran dolores de cabeza muy leves, o sea, no te estoy hablando pues de que eran las migrañas así, nada normal, pero yo sentía como, pero para no ti hay era razón, fuerte. Exacto, es como, ¿por qué me tienen que dar dolores de cabeza? El caso fue que yo no le paré muchas bolas al principio porque pues tú sabes que un dolor de cabeza, tú vas a un médico, a un hospital, te toman la atención, te ven bien de signos, ¿qué te dicen? Un acetaminofén y pues váyase para la casa. El caso fue que una vez me levanté, este fue como el punto de quiebre de todo. Un día me levanté a las 3 de la mañana con un dolor de cabeza insoportable. Aparte de la hora, ¿no? Yo soy a veces un poco como, ¿cómo se dice eso? Como metafísico, con todo ese tema de las horas. Sí, eso también tiene ahí como su significado. De los números. Sí. Y bueno, 3 de la mañana me levanto con un dolor de cabeza impresionante. Yo tenía unas pastillas fuertes que ya había comprado para el dolor de cabeza. Me tomé 2 porque quería dormir y a las 5 de la mañana no se me había quitado el dolor de cabeza. No te puedo creer. Ese día dije, esto no es normal. Entonces, bueno, yo tengo la fortuna de que unos tíos míos son médicos y yo les dije, mi mamá tiene un antecedente. A mi mamá hace 10 años le descubrieron un tumor en la cabeza, que fue otra situación muy difícil. 10 años ya. Ella quedó con unas limitaciones, una discapacidad, pero sobrevivió y también tiene una historia y un milagro súper bonito. Creo que mi mamá es el ejemplo de resiliencia que yo vi en mi vida y por el que de alguna forma también afronté la situación, ¿sabes? Y que es mi ejemplo a seguir. Mi mamá es la persona más fuerte que yo conozco en la vida. Espectacular. Y cuando, bueno, mis tíos son médicos, entonces yo les digo, ven, esto no es normal. Yo llevo esto, lo mismo, pero un dolor de cabeza, pero entonces yo les hago como la salvedad y les digo, acuérdense que mi mamá tiene eso. Yo solo quiero descartar que no tenga nada en la cabeza, ayúdenme a hacerme un examen. Entonces yo me hago el examen, me ayudan a entrar por urgencias, por un dolor de cabeza, me hacen una tomografía, todo pues muy orquestado por mis tíos que me ayudaron porque son una persona normal, obviamente no te van a dar esa gestión por un dolor de cabeza. Fue muy caro porque yo llegué como a las 8 de la mañana, me hice la tomografía. Más o menos a mediodía no me habían dado resultados. Entonces yo llamé a mi tío y le dije, ven, tengo que irme a trabajar, o sea, ayúdame por favor a que me den resultados, que me digan algo, me dejen ir porque no me dejan de alta tampoco, que no me dejan salir. Él bajó, habló como con el médico de turno en ese momento de urgencias, revisaron las imágenes por encima y salió y me dijo, está perfecto, usted no tiene nada. Y yo me fui súper feliz, ¿sabes? Porque yo llevaba como 2 meses con esa zozobra de, pucha, ¿será que tengo algo? ¿Será que tengo algo? Entonces ese día me fui con una paz impresionante y yo soy muy miedoso, ¿qué película que me armé? Pues, gracias a Dios no tengo nada y me fui para Fit and Fat, ahí en Envigado. A las 2 horas más o menos, sobre las 3 de la tarde, me llama mi tío y me dice, Ivalry, te descubrieron algo en la cabeza, necesito que te devuelvas para el hospital. Y yo ahí ya bueno, yo lo tomé con mucha calma, la verdad, como que, bueno, ok, vamos a ver qué fue lo que yo me sentía bien, o sea, es que yo estaba perfecto, ¿sabes? Más allá de los dolores de cabeza, lo que te digo, que ni siquiera eran cosas así impresionantes, pues yo hacía ejercicio, saludable, fuerte, entonces yo dije, bueno, me fui para allá, me mostraron una imagen del cerebro con una lucecita blanca, una pepita más o menos de ese tamaño, yo no entendía nada y me dicen, tienes un tumor.
me dicen, tienes un tumor, necesitamos dejarte hospitalizado para hacerte más exámenes y confirmar el diagnóstico. Y bueno, que te digan tienes un tumor, No, ya eso sí empieza como a, ok, bueno, ok, me sigo sintiendo bien. Digo, bueno, yo siempre he creído en Dios, Caro, siempre. Muy lejos de la religión, ¿sabes? Yo siempre dije como, yo sé que Dios lo he yo experimentado soy de muy muchas así. formas, sí. Y yo dije, incluso en ese momento, tú sabes que yo estaba muy metido como en toda la onda de la conciencia, despertar de Demasiado. la Ya habías conciencia. empezado a hablar en Exacto. redes, pues como que ibas a sacar un curso, Estaba algo muy, así, muy yo me con el tema del acuerdo. desarrollo personal, desarrollo espiritual. Estaba haciendo una mentoría con Javi Rodríguez. Entonces estaba muy conectado también con mi parte espiritual y con Dios. Y yo dije, todo tiene un propósito. Yo sé que esto no va a romper con mi propósito. Si esto apareció en mi vida, es por algo. Lo acepto con amor. Yo me siento bien, no tengo miedo. Me hospitalizan, me hacen una resonancia magnética y ya me dicen, no, tú tienes es una malformación arteriovenosa. Quedé peor porque es como, ok, ¿qué significa eso? Bueno, para darle un poquito como de contexto a la gente, una malformación arteriovenosa, como su nombre lo dice, son venas y arterias del cerebro malformadas. Son como luces de Navidad. Las venas de nuestro cerebro son como las enredaditas de las luces de Navidad. Tú sabes que cuando eso se enreda, pues literal, es como si se enredaran esas luces, que eso se hacen unos nudos tremendos. Ujú. Si se te llegan a romper esas venas, pues es lo que conocemos como un derrame cerebral. Y es un riesgo muy alto. Una persona con una malformación vive con un riesgo muy alto. Aquí empieza a haber todo un milagro dentro de mi historia que yo, esto pocas veces lo he compartido, pero es como que realmente cuando ya lo cuento de esta manera, la gente ya empieza a dimensionar realmente por qué es un milagro de Dios. La gente que tiene malformación arteriovenosa no se da cuenta nunca, sino hasta que se les revienta y Le se da el mueren o derrame. les da un derrame o mueren o viven su vida normal porque nunca pasa nada y no se enteran, ¿sabes? Yo me enteré por unos dolores de cabeza cuando yo hablo con los médicos y les digo, pero ¿por qué tengo los dolores de cabeza? Porque se supone que las malformaciones son asintomáticas. Ujú. Ellos me dicen, los dolores de cabeza no tienen nada que ver, no hay una razón, te Mentiroso. lo juro por Dios, no hay, pues no voy acá Sí, sí, pero, a jurar en vano, o sea, ni pues siquiera era la razón, o sea, no hay una, eso fue una señal para que fueras. no hay una razón médica para justificar mis dolores de cabeza. Entonces aquí es donde yo te empiezo a decir, mira, acá hay algo más arriba, ¿sabes? Acá hay una intervención divina, porque lo que yo te digo, yo lo sentía era como una voz de la conciencia, como Dios hablándome y diciéndome, revísese. Si tú revisas mi vida, a mí no me da pena admitir esto, yo tuve muchos años en alcohol, drogas, fiesta, con muy malos hábitos, a pesar de que los últimos años de mi vida sí fueron muy saludables y el deporte y todo, cambié Tiene mucho carita de porque perro. sí, Mentira. sí, sí, fui mujeriego, o sea, hice todo. Y lo que yo digo es, yo hice humanamente todo lo posible porque mi malformación se rompiera, sin Ujú, saberlo, obviamente. ujú. Nunca pasó nada. Me enteré por unos dolores de cabeza que no tienen nada que ver pues, con la situación. Total. Entonces, bueno, yo empiezo a decir, wow, esto está muy loco. Pues yo empiezo a caer en cuenta de todos esos detalles. Cuando los médicos me dicen eso, yo empiezo a sentir como una cosa de Dios, que yo digo, qué impresionante, o sea, ¿por qué me quieres vivo? ¿Por qué me quieres, o sea, avisar esto? Y Y ahí todavía no te había pasado nada. nada. Entonces me programan una cirugía porque me dicen, bueno, está bien, no se le ha roto, pero hay un riesgo en cualquier momento. Puede que se le rompa mañana o puede que se le rompa en 10, 20, 30 años o puede que nunca se le rompa. Usted toma la decisión. Eso se puede operar. Al principio me dicen, hay que abrir el cerebro, intervenirla y pues bueno, entonces yo digo, no, pues o sea, una Y si te cirugía. dicen puede que nunca pase nada, pues uno creería que mucha gente va a decir, no, pues no, entonces mejor dejemos eso así. Y yo dije eso, yo dije, yo no me quiero dejar abrir el cerebro, yo no me quiero, y mis míos son médicos y me dijeron, por algo eso viene cerrado, por algo eso viene como en una caja fuerte, eso no se toca, Ay, marica. arriésguese. Y yo, ok, pero también imagínate vivir una vida sabiendo que en cualquier momento te paras de cabeza y se te rompe, o sea, sabiendo, es No, una sí, de un momento a otro te incertidumbre. puedes morir. Pero entonces me llega un médico y me dice, no, hay una opción, es un tratamiento no invasivo que se llama una embolización, que te entran por una arteria, la arteria femoral, suben hasta el cerebro, con un pegante especial te cierran, pero no te abren, o sea, no es invasiva. Me la vendieron así, me la vendieron muy, es fácil, entramos, corregimos, cerramos eso y para la casa, es ambulatoria incluso. Yo, maravilloso, Pues prográmenme, hagámoslo. sí, prográmenme de una. Obviamente tú sabes que ChatGPT empiezan a investigar, a leer y Chat, no, dale, sí, no es invasiva, tiene sus riesgos, obvio, pero dale con toda que
que es muy segura, si la hacen bien, si está bien ubicada, si es de fácil acceso. Ya me habían hecho una arteriografía, ya habían subido hasta allá. Está fácil entrar, está fácil, es un poco profunda, pero podemos, ya llegamos. Entonces yo dije, no, vamos con toda, fe, ¿Y Dios. ese día? No, me la programaron al mes, más o menos. Me la programaron para el 26 de febrero del 2025, hace un año exactamente. Ese día, un día como hoy, más o menos hasta ahora, estaba todavía en cirugía. Yo llegué a las 9 de la mañana a la clínica Las Vegas y normal, feliz, ¿Y tranquilo. llevabas ese mes bien? Mi novia lloró, mi mamá, yo tranquilos, ¿qué es este show? Una Relájense, bobada. tranquilo, ya nos vemos, voy, ya vengo, pues. Mi hermana sí es más relajada, mi hermana, nos vamos de viaje, le preguntaba al médico, ¿cuándo me lo puedo llevar de viaje? Y el médico, no, una semana, ya él está bien y su vida normal. Tranquilos, Qué puta. tranquilos. Y yo entro a cirugía totalmente funcional, normal, 9 de la mañana, haciendo chistes con el anestesiólogo, lo recuerdo muy bien, de hecho reíamos mucho y cuando me durmió, dulces sueños princesa, me decía, así como en una Sí, tónica jodiendo. súper, sí, jodiendo pues. Cuando yo me levanto, lo primero que yo siento, Caro, es como que me tocan el pie, una enfermera, yo sentía y me dice, Manuel, muévenos el pie, muévenos el pie. Yo creo que te imagines esto, imagínate como cuando uno se levanta medio dormido, que tal, que tú como que estoy iniciando, como que espere que no entiendo nada. Entonces yo intento mover el pie y no lo puedo mover. Entonces, y cuando hablo, yo decía, no lo puedo mover. Y cuando yo empiezo a hablar, yo siento que tengo media cara caída. Y hablaba así como borracho, como que yo no entendía. Entonces yo ya me empecé a preocupar. Pues yo entré como en una especie de shock porque recién levantaba la anestesia. Con anestesia. No podía mover el pie, la cara cuando hablaba caía. Yo recuerdo que me limpiaban como lavaba cada vez que hablaba. Qué Y puta. cuando intenté mover el brazo, tampoco podía mover el brazo, pero todo era del lado izquierdo. Entonces yo empiezo como a moverme muy fuerte intentando moverlo esto y como tenía el catéter en una arteria femoral, que es una arteria principal, me decían, no se mueva, se puede, donde se salga ese catéter se desangra en 2 minutos, o sea, quieto, tranquilo, es parte. El doctor me decía, la cirugía nos fue muy bien, todo fue un éxito, logramos corregir más del 95%, tranquilo, es parte de la anestesia, es parte normal. Y yo como en ese afán de quiero mover, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo mover? Me seguía moviendo mucho, entonces me tuvieron que volver a dormir. Cuando yo ya me levanto nuevamente, ya me levanto en cuidados especiales y ya me dan un diagnóstico y me dicen, Emanuel, tuviste un infarto cerebral. Imagínate eso, entonces un infarto cerebral, ¿no? Igual yo no estaba muy relacionado con el término, pero Y derrame, infarto es lo mismo. no, no, porque el derrame es literalmente como que es un ACV hemorrágico, es decir, sangre, hay sangrado. En el mío lo que pasó realmente fue que en la cirugía una parte del cerebro se quedó sin oxígeno y se infartó, se muere. El problema es que el infarto fue en el tálamo cerebral. El tálamo cerebral es una estación del servicio muy importante del cerebro. Tenemos dos tálamos, el izquierdo y el derecho. Es una estructura de más o menos 4 centímetros. A mí se me infartó casi 1 centímetro, es decir, casi el 20-25% de mi tálamo cerebral Puta. derecho. Eso es muy grave, ¿sabes? O sea, es muy pequeño el infarto, pero la estructura en donde fue es muy grave. Por eso fue que yo quedé totalmente desconectado del cuerpo izquierdo, de mi parte ¿Y izquierda. eso por qué pasó en la cirugía? Pues, ¿qué explicación dieron si el man dijo que Mm, era tan sencillo, tan fácil, tan todo? Pues obviamente, claro, como cualquier cirugía, tiene sus riesgos. Obvio. Tiene sus riesgos y pues seguramente como las arterias están tan juntas unas de las otras, es muy fácil que tapen donde no tengan que tapar. O sea, todo es tan milimétrico. De hecho, son muy tesos lo que hacen de por sí, Sí. pero me tocó vivir eso. Ahí empieza obviamente un camino, una de las experiencias más salvajes, la más salvaje que yo he vivido en mi vida. O sea, una cosa que nunca me imaginé vivir ni en mi peor pesadilla, Y pues. te dijeron, pues te dio un infarto en el cerebro Sí. y quedaste con un lado, como, Pa- pues, ¿cuál fue com- la explicación? completamente inmóvil. Pues te dijeron, quedaste inmóvil en un lado. O Sí, sea, claro, esa parte maneja el cerebro, los dos hemisferios del cerebro manejan, nosotros nos manejamos de se manera murió un cruzada. lado. Se murió una parte del tálamo. Te voy a explicar el tálamo para que lo entiendas. Normalmente nosotros para hacer estos movimientos, estas funciones, mandamos una orden que son sinapsis, que son como, imagínatelo como corrientazos que viajan así muy rápido a la velocidad entre neuronas. Las neuronas mandan la orden, esas órdenes llegan al tálamo, a cada tálamo de cada estructura, y el tálamo es el que se encarga de De dar el ejecutarla. movimiento. Entonces yo mandaba la orden,
pero en el tálamo, como estaba infartado, no había una respuesta. Entonces, era muy raro porque yo decía, el brazo está bien, ¿sabes? O sea, es diferente cuando tú tienes un hueso roto, que tú dices, no lo puedo mover porque obviamente tengo el hueso roto. Mi pie, mi brazo, todo Todo estaba estaba bien, bien, pero no pero se no lo movía. podía mover. También tú empiezas como a dimensionar la complejidad del cuerpo humano y el cerebro, sobre todo, que es un órgano impresionante, o sea, lo maneja todo. Y en su momento te dijeron que ya habías quedado así, ¿o qué? A mí no, pero a mi pareja y a mi hermana le dijeron, porque yo tenía 3 días, 4 días para evolucionar, para saber qué tan favorable iba a ser mi recuperación. Yo los primeros 4 días en el hospital no evolucioné en lo absoluto, nada, no pude mover una uña ni siquiera. Entonces a mi hermana y a mi novia sí les dijeron, él no va a volver a caminar. Tengan muy presente que él no va a volver a caminar. Él puede mejorar muchas cosas, pero no va a volver a caminar. A mí no me lo dijeron. Esa historia la cuentan mi hermana y mi novia me la cuentan después llorando, obviamente. Fue durísimo para ellas. Yo no me quiero ni imaginar. Pero yo me levanté, todo lo contrario, con mucha fuerza. Yo me levanté como con, vamos a salir de esto. Hágalo, o sea, voy a hacer lo que tenga que hacer para salir de esto. Entonces, lo mismo, quédense tranquilos. Yo era dándole moral a mi familia, ¿sabes? Yo era como, tranquilos, todo va a estar bien, no se preocupen, y llorando, no puede ser, tranquilos, tranquilos, todo va a estar bien, yo voy a salir de esto, vamos a hacer lo que haya que hacer. Y ahí empiezo, eso fue muy duro, Caro, porque yo, bueno, primero se me olvidó orinar. Ay, Imagínate marica. eso, o sea, literal, yo sentía muchas ganas de orinar, como por contarte detalles Sí, sí, sí. pequeños, pues, yo sentía muchas ganas de orinar y no podía orinar, entonces me tuvieron que poner una sonda y yo decía, no, quítenme la sonda ya, yo siento que ya puedo orinar. Y yo tenía muchas ganas de orinar e intentaba orinar y no, o sea, el cerebro no olvidó eso. Marica. Imagínate, o sea, hay cosas que nosotros hacemos muy automáticas, Ujú. porque tenemos un cerebro primitivo que Y se lo damos encarga por de, hecho. de toda la supervivencia. Y damos por hecho cosas como, yo eso se lo quiero decir a la gente para que empiecen pues como a recibir algo del mensaje que yo traigo, y es como, si tú hoy te levantaste y puedes orinar, tú eres una persona demasiado afortunada. Hay muchas personas hoy en una clínica que no pueden orinar y quedarían todo por volver a pararse, ir al baño solos y decir, solo ese hecho, puedo ir al baño solo, me pude bañar solo. Yo experimenté, entonces a mí me bañó un enfermero muchos meses. Y sabes, eso es para mí era muy duro porque yo soy una persona muy independiente, me considero muy fuerte, joven, bueno, Saludable. antiguo, Antiguo. antiguo, ¿no? ¿Cómo nos Pero me dijo? considero joven Eres todavía, muy soy muy joven. joven, me considero, y el hecho de verme como asistido hasta para bañar, para ir al baño, para cualquier labor tan sencilla como ponerme una camiseta, un pantalón, fue muy duro. A mí siempre me dicen que fue lo más duro del proceso y yo digo eso, perder mi independencia. Ujú. Necesitar ayuda para Depender de todo. las personas, depender de las personas es muy difícil, es muy difícil. Honro y agradezco mucho a todas las personas que estuvieron conmigo. Doy muchas gracias a Dios de que tuve los recursos, es una realidad, ¿sabes? Un enfermero cuesta. Si te quedas solo con las terapias de la EPS, no es suficiente. De hecho, a mí no me llegaron nunca las terapias de la EPS. Nunca me llegaron. Yo tuve que pagar todo particular. Y gracias a Dios, mi empresa, gracias a Dios, tuve los recursos para poder, pues, como pagar eso, porque ayudó mucho. Honro y, como te digo, honro y agradezco mucho a las personas que estuvieron, a los enfermeros, a mi pareja, a mi familia, a mi hermana, todas las personas hasta mis seguidores, en serio, porque créeme que muchas veces fueron la motivación, un mensaje, parce, te admiro mucho, sé que puedes, no le bajes, cualquier palabra, era gasolina en esos días que de pronto es como, puta, estoy cansado. Eso te iba a decir, que cómo hacías para ese momento, pues a mí me lo preguntan mucho, pero es que el mío era con mi hija, que cómo era capaz de estar con ese estrés, dolor, no sé qué, con mi hija en la clínica alguna vez, compartiendo eso, pero para mí, como te digo, era fácil porque era mi hija y yo simplemente lo veía como una motivación porque la gente oraba por ella y no sé qué. Total. Pero en tu caso, que eras tú, ¿cómo tomabas la decisión de decir, me voy a grabar, voy a contar esto, no sé qué, viviendo eso? Yo creo que ese fue otro de los aprendizajes bonitos que tuve con todo esto, Caro, y es el poder de la vulnerabilidad, ¿sabes? A mí me hubiera costado mucho antes de todo esto mostrarme vulnerable. Porque eras fuerte. Exacto, porque quería mostrar que yo era fuerte, quería sentirme validado a través de soy muy fuerte, soy muy saludable. Eh,
incluso hasta para grabar videos, mira que uno muchas veces como yo quiero salir bien, sí, me veo bien. el pelo, la bolsita, todo. Es normal, ¿sabes? Es muy normal. Pero yo cuando grabé mi primer video en el hospital, yo tenía una cobija de princesas, ahí está, De lo pueden acuerdo, ver, la me cobija acuerdo. de princesas que me trajo mi hermana, que fue la primera que encontró, yo con media cara caída, con una sonda, con pañales, con una bata, o sea, yo lo Claro, último y tú que que siempre has pensé, mostrado una imagen muy fuerte, saludable, organizada, fuerte. empresario, consciente, ¿sabes? Como que el personaje. Pero me di la oportunidad y dije, no importa, yo, porque les voy a mostrar mi proceso, yo sé que puedo salir de esto y tal vez mi proceso sirva para inspirar a alguien. Y eso Brutal. tuvo un impacto, fue un video que se fue súper viral, tuvo casi 5 millones de reproducciones. El primer video que yo subí en la clínica sin guión, sin luces, un micrófono, sin postura, siendo real, ¿sabes? Y yo creo que ese es el poder de la vulnerabilidad y de conectar como, pucha, esto es real. Esto es real y eso fue muy bonito porque me dejó esa lección de yo no tengo que ser perfecto, yo no tengo que mostrar sino lo que yo soy o lo que estoy viviendo y eso conecta mucho con las personas. Y también me imagino que te daba más fuerza a ti, como si yo estoy mostrando esto, como sea, tengo que salir de esto también, pues Mucho. como para ti. Era como un compromiso también Eso. de yo ya salí a decir que no me iba a rendir, yo no me voy a rendir. También fue como cuando tú haces un reto de decir, me voy a levantar todos los días a las 5 de la mañana. Si tú no le cuentas a nadie, si fallas, no pasa nada. Pero si tú te expones, te compromete. Entonces es más difícil porque pucha, ya les dije a todos los de la oficina que me levantara a las 5 y que iba a llegar temprano. Si quedo mal, ya le quedo Hago el mal. ridículo. Exacto. Entonces eso te ayuda mucho, la verdad. Yo siento que todo fue muy bonito en mi proceso y muy perfecto porque todo me ayudó. Yo decía, no me puedo rendir. O sea, hay gente acá esperando que yo lo logre. Yo no me voy a rendir. Y otra cosa que también me mostró y me enseñó todo este proceso, Caro, es que yo creo que los seres humanos realmente no sabemos lo fuerte que somos hasta que ser fuerte es nuestra única opción, ¿sabes? Y eso es muy poderoso, eso me da escalofrío, ¿sabes? Sí, Porque es total, me encanta esa frase. como que yo me sentía muy fuerte, pero si a mí me hubieran dicho, te va a pasar esto, me hubiera dado mucho miedo y yo hubiera dicho, yo no creo que pueda con eso, o sea, yo... Sí, es que yo te escucho, yo pienso eso, yo me considero muy fuerte, pero yo no sé si yo sería capaz. Todos, o sea, de verdad, todos. Es Pues porque a mí más, una enfermedad es de lo que más me da miedo en la vida. a cualquiera, claro, créeme que cualquiera, la salud es lo más importante y perderla es lo peor que nos puede pasar. Pero vuelvo y te digo, tú no sabes qué tan fuerte eres hasta que te toca ser fuerte y estoy segura que eres mucho más fuerte de lo que te imaginas y yo lo viví y dije, yo puedo con esto. ¿Y Ya cómo cuando estás saliste ahí, de eso? ¿Cómo se dice eso cuando el médico te dice el el pronóstico? Pues no sé, pronóstico. como que no era tan positivo. Bueno, obviamente, porque tuviste también los recursos de hacer algo más acelerado, porque si fuera la EPS acá no estarías. Pero además de eso, ¿cómo fue? O sea, literal que tú dices Dios, porque me imagino que ahí fue que entra mucho más Dios fuerte en tu vida. Claro. ¿Qué pasó? Bueno, primero, sin ser tan pseudo espiritual, te digo algo, nunca permití que alguna idea de no puedo entrar a mi cabeza. ¿Qué es pseudo espiritual? Pues como ponerme ahí como a decirte es que solo Dios, y, o Sí, sea, sí, eso, claramente fue sí, Dios, o eso sí, sea, sí, sí. pero pues llevándolo como al pragmatismo a la gente que quiera decir, bueno, dame una herramienta más Sí. pragmática, algo más tangible. Yo nunca en mi cabeza permití que entrara, o sea, nunca escuché a alguien que me dijera no lo vas a lograr, ¿sabes? Así sea por decencia, todo el mundo me decía todo bien, los médicos me decían se puede, se puede. Nunca escuché que me dijeran no vas a volver a caminar. Ah, No, bueno, nunca te lo a mí dijeron. nunca me lo dijeron. Y yo igual nunca, yo solo escuchaba cosas a mí. Por eso creo que es muy El importante contexto, el la gente. contexto, claro, porque a mí todo el mundo que estaba a mi alrededor me decía lo vas a lograr. Y yo me hablaba, y el diálogo interno, yo me Total, decía mismo, lo voy a lograr, lo voy a total. lograr, lo voy a lograr, lo voy a lograr. Entonces yo creo que el cerebro se lo cree. Se lo creo. Encontramos la forma. Y yo siempre explico esto y digo, para mí fue una bendición, claro, porque cuando me pasó eso, yo dije, este es el propósito que tanto le he pedido a Dios. Y se me va ese video viral, entonces yo digo, claro, Dios lo tenía todo Planeado. organizado de alguna forma para que yo pudiera hacer lo que yo quería hacer, que era inspirar, impactar y tener un testimonio de vida que acercara a la gente a Dios. Entonces yo decía, todo es perfecto. Entonces para mí fue una bendición. Puede Lo que, viste puede que Dios así. esté allá en el cielo diciendo, Eso. No, se me tan se lo loco. quiso ver así, Yo no pero. tengo nada que ver ahí. Sí. Puede que sí, ¿sabes? Pero como yo lo tomé así, yo lo experimenté como una bendición, para mí, a nivel cerebral y fisiológico, no se sentía como una desgracia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú
te cuentas un diálogo o experimentas desgracia, porque es como te hablas, el diálogo interno tuyo te dice, estamos viviendo una desgracia, tu cerebro se estresa. Claro. Tu cerebro entra en un modo supervivencia, de depresión, se deprime, se estresa, se siente débil. Yo como me sentía bendecido, mi cerebro se sentía afortunado. Entonces, el terreno de la recuperación es muy diferente. Esto es muy difícil de explicar médicamente y no te lo dicen, pero por eso de alguna forma siempre los médicos te dicen y es como la actitud tiene mucha importancia y la gente muchas veces no lo dimensiona. Sí, pero estoy triste. Es como, no es que no puedas estar triste, ¿sabes? Sino que entiendas que no te sirve estar ahí porque tu cerebro y tu cuerpo, tus células vibran en esa emoción y eso hace que, pues, si estamos todos deprimidos, ¿qué nos vamos a arreglar? Es como, en cambio, si tú estás diciendo es que estamos bendecidos, o sea, ¿Qué que vamos a salir de esto? Es que estamos salimos, esto bien. tiene un De propósito, hecho, eso estamos lo dicen mucho los respaldados. psicólogos, ¿no? Pues, y hay un tema que tiene que ver cuando tú, ¿cómo es que es esa frase? Si tú lo crees, lo creas. Tal Y cual. eso no es cliché, eso es real, porque si obviamente uno tiene en su cabeza que lo puede hacer, lo puede hacer, 100%. pero la gente cree que no. O sea, la gente que está como en modo víctima o modo no sé No, no qué. dimensionan como el poder que tiene eso y por eso yo lo trato como de explicar un poco desde la neurociencia, porque a veces suena muy como charlatanería y frase de Un cliché. coach más, pues un Eso, mentor, inventa, un exactamente, y es gurú. como, espérate, esto tiene bases neurocientíficas, está estudiado, está comprobado y es que tu cerebro si entra o sea, cambia su campo energético, el cerebro tiene neuroplasticidad, es decir, que dependiendo de la emoción o el diálogo, lo que te estés contando internamente, va a actuar o va a reflejar o va a hacer algo de una forma o de otra forma. Entonces, es muy importante. Yo siempre hago mucho énfasis en esto y es, si importa tu actitud, si importa la historia que te estés contando, porque yo me hubiera podido contar la otra historia y nadie me hubiera juzgado. Porque a mí, qué desgracia, yo tan joven, tan saludable. Y nadie me hubiera dicho, ay, todo el mundo hubiera dicho, sí, pobrecito. Qué pesar. Eso no me hubiera ayudado a nada. Y a veces uno cree que la palmadita en la espalda hace bien a las personas y sabes que no. O sea, yo creo que a veces es como recordarle a las personas como, vos sos un hijo de Dios, vos sos una persona con todo el potencial, vos sos una persona que sale ahí, o sea, sal de la víctima. Total. Y eso es muy poderoso, Caro. Y sabes que eso que estás diciendo me hace pensar mucho en ese mensaje que yo trato de dar siempre en estos episodios, que es hacerlo en grande, pues claramente por eso se llama así el podcast. Y cuando yo digo hacerlo en grande, que lo repito mucho, digamos que yo lo digo desde esa mentalidad. O sea, hacerlo en grande es como, ¿qué le metes a tu mente? O sea, digamos que, por ejemplo, este podcast existe hace 4 años, tengo 100 y pico de episodios, porque el mensaje siempre es como hacerlo en grande de alguna manera, y hacerlo en grande de alguna manera es primero pues trabajar en vos, porque digo, no trabajas en vos, no vas a tener unos resultados que estás esperando. 100%. Y lo que tú estás diciendo es el ejemplo claro de eso. Si tú te hubieras quedado víctima pensando en por qué me pasó a mí, en no sé qué, probablemente tu recuperación no hubiera sido igual. Tampoco podemos decir que no te hubieras recuperado, pero no hubiera sido exactamente igual, ni el mensaje que hoy estás dándole al mundo sería el mismo. 100%, Caro, 100%, 100%. O sea, yo creo que las cosas en donde yo más enfoco el mensaje es decirle a las personas, porque a mí, por ejemplo, me escriben y me escriben mucho, ¿qué clínica, a dónde fuiste a hacer la terapia? Yo les doy los datos, o sea, mira, fui allá, pero la gente va allá y se encuentran con que son fisioterapeutas normales. O sea, creo que lo que hace la diferencia en la recuperación y en la vida en general es tu mentalidad. Total. Y esa mentalidad tiene que estar muy, porque yo me sentía muy respaldado por Dios. Y ese es el otro mensaje que yo digo. O sea, cuando uno quiere ser fuerte, yo soy muy fuerte, por sus propias fuerzas, tarde o temprano te vas a cansar. Si tú pones tu fuerza, si tú alineas tu mentalidad en decir, no es que yo soy muy fuerte y yo soy imparable, que está bien, pero de alguna forma es muy autosuficiente y nosotros como humanos nos vamos a cansar. Si yo pongo esa energía es que yo soy un hijo de Dios, es que mientras yo sea un hijo de Dios, yo lo puedo lograr todo. Si Dios pone un sueño en mi corazón, un proyecto, un emprendimiento, pues tú das pasos al vacío porque tú sabes que ahí van a poner la tabla porque Que te están sosteniendo. Exacto. Y yo vivo hoy mucho, Caro, en la sobrenaturalidad. Y esa sobrenaturalidad solo te la da estar cerca a Dios. Cuando tú estás cerca a Dios puedes experimentar cosas sobrenaturales, como lo que pasó con mi recuperación, que tienen menos que ver conmigo, más que ver con Él. Pero digamos que si yo tuviera que reconocer
algo que yo hice bien para que esa recuperación se diera fue tener fe. Cuando tú tienes fe en lo correcto, cuando tú tienes fe en Dios, puedes experimentar cosas sobrenaturales. Yo te quiero preguntar ahí algo desde la parte mía personal que te lo dije, yo dije, ahorita lo voy a preguntar, porque digamos que yo hace varios años me estoy acercando más a Dios. Yo siempre fui una persona católica, mi mamá y mi familia siempre fueron de iglesia, la misa, confirmación, primera comunión, matrimonio por la iglesia, todo normal. Pero siempre fue como súper obligado por mi mamá, la misa los domingos, a mí me daba una lucha horrible, entonces yo le cogí presa a la misa, no sé qué. Pero cuando empecé a vivir un montón de cosas también con mi hija, más que todo, que eso fue hace 2 años, que pasó un tema de salud, que para mí fue pucha, por eso me mueve tanto lo tuyo, porque yo era de las que pensaba que casi siempre una enfermedad era pura falta de berraquera, Sí, pura sí, falta, sí. ¿cierto? Pero sí tiene que ver, porque mira que la mentalidad y eso sí, Influye, sí claro, ayuda, ¿cierto? claro. Pero digamos que nunca veía esa parte de Dios, pues como que yo no creía que Dios, o sea, sí creía en Dios, pero no era como que estuviera en manos de Él, sino que hay cosas que son médicas y demás. Entonces yo me empecé a acercar después de mi hija porque yo algún día me hicieron un montón de ¿cómo se llama eso? Cuando hacen oraciones, cadenas. Sí, cadenas de oración. Cadenas de oraciones, porque yo puse en las redes lo de la niña, entonces la gente me mandaba, Caro, estamos en familia, me mandaban fotos de gente haciendo oraciones, y yo siempre decía, como, ay, no tan lindos, pero yo sentía que no era como tan, que yo no estaba creyendo Sí, tanto, sí, yo sí. decía como, gracias, 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 pero pues cuando ya la niña estaba en un momento en que me dijeron como ella empezó con un virus, unas bacterias, los pulmones colapsados, para resumirte, estuve intubada durante 11 días, Ya lo vi. 24 días, tú sabías toda la historia. Pero un punto los médicos me dijeron, y yo soy muy positiva, siempre me han dicho positiva tóxica, mentalidad, toda la vuelta, pero en ese momento yo dije, pues, ¿qué hago? Pues, ¿qué hay que hacer? Me dijeron, nada, pídale a Dios. O sea, yo dije, ay, marica, como que yo tenía 1000 opciones, 1000 médicos, dinero o recursos para como lo que me dijeran que había que hacer, y me dijeron, no, es que no hay nada que hacer. O sea, no siempre es la plata, no siempre es los contactos, es como, pídele a Dios. Y yo dije, ay, marica. Y mi esposo y mi mamá todos los días bajaban a la iglesia de la clínica a la misa y me decían, y yo, marica, no, vayan, pidan por mí, yo me daba la bendición, pero yo estaba en otro mood. Cuando me dijeron eso, yo dije, parce, yo no estoy cerca de Dios, tal vez ni siquiera, o sea, tal vez Él me está mostrando como amiga, no, sí tienes que acercarte. Y me fui para la hora santa de Santa María de los Ángeles, que me habían invitado mucho unos amigos, y me fui para allá, y ese día el padre dio un mensaje tal cual, cuando uno empieza a conectarse, le cae. O sea, Todo, sí, fue todo, pucha, él me habló a todo. mí. O sea, él me habló a mí. Yo decía como, Sí. ay, fue pucha. Y todo el tiempo decía eso. Como que había gente que se quería acercar a Dios, pero que era muy escéptico, o que como que sí, pero como que no. Y yo decía, Dios mío, Dios mío. Y yo ahí hice una promesa. Dije, si mi hija se salva, pues no es te estoy condicionando. Yo misma le decía a Dios, como no te estoy condicionando, pero si ella se salva, es una señal para yo de verdad acercarme a ti. Desde que la niña se salvó, pues yo fui a la hora santa hasta que la quitaron, que no la han vuelto a poner. Pero he estado buscando acercarme de diferentes formas a iglesias, porque ya en este momento hay muchas cosas, cristiano, Sí. no sé qué. Y yo sí le he tenido mucho miedo, ahí va la pregunta, por eso la historia, porque no me gusta lo fanático. O sea, no me gusta como ser fanática de algo, pero sí he querido como acercarme. Y una vez estaba en Miami y unos amigos cristianos me dijeron, Caro, acompáñame a una iglesia aquí. Y yo como, bueno, vamos. Y fui y me encantó, que se llama Casa, en Miami. Y es una comunidad como parchada, como de jóvenes que hablan de Dios, pero cero religioso o empeliculado. Y yo, marica, me encantó. Cuando llegué acá a Medellín, dije, ay, yo quiero un lugar así como ese. Empecé a buscar, puse en las redes, me recomendaron. Fui como a 3 acá en Medellín y no, cero, súper cristianas. Y a mí no me gusta tampoco el extremo como cristiano, pero con todo el respeto, tal vez no he llegado a donde es, pero se desmayan, se tiran al piso, lloran. Pues no, eso no me gusta. Entonces yo decía, güey, pucha, entonces ahí voy. Yo decía, yo sí me quiero acercar a Dios, pero siento que cuando voy todo es demasiado fanático. O el católico, que es la que me gusta, que es la hora santa del padre, pero porque es ese padre, pero las católicas siguen siendo muy católicas, pues los padres, pues las monjas, como, ay, no sé, sin generalizar, porque habrán cosas chéveres. Entonces llegué a una comunidad que pues casualmente nos volvimos a ver tú y yo, siempre hemos estado en contacto, pero hace poquito fue que nos encontramos. Y encontré esa comunidad que se parece a esa de Miami que pensioné, y que hoy en día lo que entiendo es que no es católica, no es cristiana, no, sino que es una comunidad espiritual. Sí. Te cuento que me gustó mucho. De hecho, la puse en redes, súper bacana, me encanta. Pero, por ejemplo, llevé a mi esposo, y mi esposo, que cree mucho en Dios, pero él sí es muy católico, es como que todavía se cuestiona, porque ya entonces él lo ve como si fuera una charla de coach hablando. Y como que todavía, aunque me gusta mucho y voy allá y me siento súper feliz, como que me da cosita todavía como el fanatismo. O
sea, como que siento que también hay mucha gente o muy fanática o gente muy escéptica que no quiere lo fanático. Entonces, ¿qué piensas de eso? Bueno, primero te entiendo. Yo creo que no solo a ti, estoy segurísimo que a miles de personas que están ahí viéndote o que van a ver esto, van a decir, pucha, me pasa lo mismo, yo también quiero, pero no quiero eso. Y a mí me pasaba lo mismo, ¿sabes? Yo, de hecho, yo te cuento, yo soy católico, pues Sí. por mi familia, por Sí. mi familia. A mí nunca nadie me Tradición, preguntó, sí, sí, a mí me obvio. bautizaron, yo veo la foto, ni Yo siquiera me también, es como me acuerdo. tocó. Exacto, hice la primera comunión, todo, pero pues a mí nadie me preguntó, vos qué ¿Qué religión te pensás, gusta? ¿Quieres conocer? estás afín o no. Y bueno, conozco de Jesús desde pequeño, estuve en un colegio católico también, un Yo de 3 seminario, monjas, 3 imagínate, colegios de monjas. pero nunca conocí a Dios realmente, ¿sabes? O sea, y yo creo que hoy en día en el mundo, eso puede ser un poquito controversial, pero igual es mi forma de pensar y lo digo Total. abiertamente, y es el hecho de, creo que nos sobra mucha religiosidad y realmente no sabemos quién es Jesús y realmente no conocemos a Dios. Y te voy a poner un ejemplo. En estos días salí a grabar un video en la calle donde decía, voy a regalar hamburguesas Yo lo vi. al que me diga un versículo de la Biblia. Algo tan sencillo, ¿sabes? Porque si tú crees en Jesús, pues el manual de vida que nos dejó Dios, porque para mí es un manual y de verdad hay una sabiduría impresionante en la Biblia, pues es ese. Y si tú vas a la iglesia, te pones la cruz, justo cayó el miércoles de Ceniza Santa, y yo le pregunté a un montón, nadie me supo dar un versículo de la Ay, yo Biblia. tampoco Y me lo sé. todos con la cruz en la frente. Entonces yo decía lo mismo, pero entonces no conoces realmente qué fue lo que dijo Jesús, no conoces todo el desarrollo histórico de realmente, porque es que todo desde Génesis en la Biblia está preparando la llegada de Cristo. Y sabes, yo pues estuve mucho tiempo peleado con la religiosidad porque yo decía, todo me parece muy ritualista, la iglesia, la hostia, los domingos, pero yo decía, la espiritualidad es más práctica, la espiritualidad es más simple. Y yo siento que cuando lo poco que sé, porque igual también pues quiero aclarar que llevo muy poco conociendo a Jesús realmente, directamente y de una manera más honesta, creo yo. Soy un bebé todavía en el tema, pero lo poco que he logrado conocer es que primero Él no te llamó nunca a imágenes, a adorar imágenes, a ir a templos como tal. Y cuando conoces la historia te das cuenta de que cuando Él vino, eso ya existía, las iglesias, los fariseos, y justo ellos, los religiosos de la época, fueron quienes lo crucificaron a Él. Entonces, cuando nomás esa idea ya te hace un boom en la cabeza porque es como, yo creo que si Jesús volviera hoy en día a esta época, habrían muchos religiosos que no lo reconocerían y volvieran blasfemia, este tipo, ¿quién se cree que está diciendo? Y lo volveríamos a crucificar hoy en día. ¿Por qué? Por la religión. ¿Por qué no? Porque no sabemos realmente cuál es el llamado. Entonces yo creo que nosotros nos podemos acercar, y eso es lo que hace Wii, por ejemplo, donde fuimos, que te acerca a él de una manera sin religiosidad, que te acerca a él de una manera directa. Y creo Que te que... habla de la vida, pues súper chévere. Sí, exacto, y Pero es eso te iba a decir, práctico. yo no leo la Biblia porque no la entiendo. O sea, Es pero difícil. cuando yo me trato de acercar, porque créeme que yo lo he tratado, o sea, yo es como, marica, me está llamando Dios, voy a ir. Y voy y no entiendo nada, marica. O me dicen, no, yo tuve una asistente que hoy es amiga mía y que ella era una persona que escuchaba reggaetón, que tenía novio, que bebía, lo normal. Y de un momento a otro terminó con el novio y se volvió cristiana. Juepucha, y me tocó todo a mí. Y en esa época yo era más escéptica de lo que soy, ya he aprendido. Y ella todo el tiempo llegaba, no, Caro, es que mira, la Biblia dice no sé qué y ya súper exagerado, como Halloween, no, eso está mal. Y yo era como, ay, marica, no. Entonces ahí empecé más todavía, como no, es que yo no quiero ese fanatismo, o sea, yo sí me quiero acercar, pero no pensar de esa manera. Entonces ella me decía, jefecita, baja la aplicación de la Biblia. Y yo, sí, hágale pues. Y yo, no, sí, no, de verdad, la voy a bajar tan. Y por la noche empezaba y yo, que no entiendo ni mierda, ¿qué es esto? Chao. Entonces, como que siempre he tratado, y Sí. Wii es lo más cercano que he tenido, Sí. y que me gusta, y llevo, o sea, no puedo decirles, he ido 2 veces y me parece chévere y me gusta y me conecta, porque es de una forma más parchada, como gente joven, simplemente te dicen el versículo de la Biblia y te lo ponen a la realidad, o sea, me ha encantado, pero todavía me cuesta porque no quiero volverme pues no quiero volverme fanática. O sea, le tengo demasiado miedo a eso, pero también he escuchado a gente que dice, pues, ¿y qué? Eso es fanático de Dios, marica, que fue el quien te creó, pero como que, no sé, o sea, no sé cómo explicarte. Es que mira, yo siento una cosa, yo siento que la palabra, hay varias palabras como por ejemplo el pecado o el fanatismo que están muy manoseadas y muy tergiversadas de Mal alguna usadas. forma. Sí, claro, porque yo también cuando yo sé a lo que te refieres perfectamente, cuando hablas de una persona fanática y esa persona que
que ya ni siquiera respeta pues como Eso. mi forma de pensar Y y que te me quiere empiezan a hablar y imponer. todo es Dios. Sí, y se vuelven ya pesadas y, ¿sabes? Siento que eso no es espiritualidad tampoco. Pero sí considero como, yo ya me reconcilié, por ejemplo, con ese término y yo decía, qué rico ser fanático de Dios, o sea, en el sentido Es que yo te he de escuchado. todo lo pongo en Dios, ¿sabes? Pero yo no tengo por qué llegar aquí a Cero, yo aburrirte a es que yo ti, nunca sentí, es que sino por eso, experimentar mi fanatismo. Es decir, es como cuando eres fanático, que te guste tanto un equipo, que te guste tanto Dios, que tú digas, lo quiero hacer socio de mi empresa, lo quiero hacer socio de mi relación de pareja, de mi hogar. lo quiero hacer socio de mi paternidad. Pero es que, por ejemplo, yo ya siento eso, pero ¿cómo te explico? Yo lo siento, pero como que me costaría comunicárselo a la gente. Es Pues que como que yo no hablo con una persona y le digo, no, imagínate que fui a Wii, entonces me encanta y Dios no, cero. no, y mira, siento que Dios tampoco hace ese llamado. Creo que uno sabe, por ejemplo, y si tienes que estar dispuesta en este camino, como a cuando alguien te pide como por favor acércame a Dios. Y yo creo que la mejor forma de predicar a Dios es con tu vida. Yo creo que la gente nos debe ver, o la gente debe ver a Emmanuel, sus frutos, su empresa, su relación, la forma en cómo se Total. relaciona, que digan, parce, yo quiero ser así. Y ahí es donde tú dices, es que no soy yo, ¿sabes? Es Dios actuando en mi vida. Si tú lo dejas entrar, tal vez puedas. Entonces yo siento que fanático tóxico es ese fanático que quiere hacerte ver a Dios a través de la palabra, pero impuesta. Y siento que eso está Y que muy cada mal. cosa que no haces como dice Dios, entonces está mal. Está mal y todo se vuelve un pecado y una condenación. Y vuelvo al punto, cuando tú revisas la Biblia realmente, dice, aquí Dios no vino, de hecho A Jesús no imponer vino a nada. condenar a nadie, vino todo lo contrario, a liberarnos de la condenación. Él no quiere que vivamos en miedo, en culpa, que eso es lo que hace realmente la religión. Entonces, si bailas reggaetón, escuchas reggaetón, te vas al infierno y es como, Jesús nunca dijo eso, ¿sabes? Todo lo Eso es lo que a contrario. mí Es me como, cuesta, porque como no he leído la Biblia, entonces, me toca creerle a la gente y la gente me dice, no, es que el reggaetón es malo. Y yo soy, sí, ay, marica, en Entonces, serio. por eso tienes que leer la Biblia tú mismo para poder decir, venga, aquí ese es el permiso que yo me estoy dando y es como, venga, espera, a mí me contaron una historia, pero yo me di unos pinitos y es como que esto no tiene nada que ver con lo que me contaron. Aquí Jesús no me habló ni del reggaetón. Sí hay cosas que yo siento que te edifican y otras que no. También siento, yo, por ejemplo, yo digo, ¿yo qué hago escuchando una canción de Pirlo? Sí, no, ¿Sabes? O pues sea, es es que obviamente como, uno empieza a tener eso no me convicción. edifica, eso no me... Exacto, Claro, no, pero es yo que no yo no tengo estoy, a mí no me, problema. ni siquiera me gusta el reggaetón. Y yo sé que pues obviamente habla de muchas groserías y no sé qué. Entonces yo entendería por convicción que no me gusta la música, no es el reggaetón, sino la que habla, no sé, cosas groseras. No me Exacto, gusta. mira, no es el género. Hay canciones de reggaetón que yo digo, gas, esto no me representa, no me edifica y no. Sí, Pero no exacto. que la Biblia dice que entonces no puedes escuchar reggaetón. Eso es diferente No. a que vos digas, esa música no me gusta. Incluso mis hijas ni siquiera conocen el 100%. reggaetón porque yo no pongo reggaetón jamás. Yo soy súper pop. Entonces, como, y a mí me gusta la música linda. Entonces, como que no me pelearía con esas cosas porque creo que es por convicción, más no por fanatismo. No, tal cual. Es más, yo creo que vuelvo y digo cosas que espero no me condenen, pero yo creo que Jesús vendría y escucharía un par de reggaetoncitos y le Sí. Ah, gustarían. bueno, ese Jesús Habría me otros gusta. que yo creo que no, que yo sé que dirían como definitivamente, pues, a ver, estás denigrando a la mujer. Pero creo que más allá de la religiosidad, nosotros mismos tener ese criterio de decir, a ver, esto no edifica, esto no suma. Pero no es el género, ¿sabes? No es el género, no es que solo puedo escuchar música O por ejemplo cristiana. Halloween. Pues, por ejemplo, te digo lo de Halloween. Las niñas, que son mis niñas, que tienen 7 años, pues lo normal toda la vida ha sido Halloween, ¿cierto? Uno como lo ve como mamá, o en mi caso, es como un disfraz de alegría donde vamos a dar dulces, punto final, chao. La parte cristiana, por lo que alguna vez me explicaron, es como que eso es condena, que Satanás, que el diablo, que marica, yo no pienso en esas cosas, o sea, No, que mira, diablo y que Satanás, o sea, es como que eso es lo no que se no... trata de eso, creo sí, ahí sí creo, tengo pues una posición, Caro, y es que siento que obviamente no se trata, vuelvo y te digo, es que no se trata de que todos condena y te vas a ir al infierno y eso. Hay un mundo espiritual, eso existe, el mundo espiritual es real y yo sé que tú no Sí, tienes problema con esa idea. cero. Y en el mundo espiritual existen pues entidades buenas, Ah, malas, obvio. oscuras, pues todo tiene si hay un Dios, pues también tú sabes la historia, también Sí, existe una parte que, por eso existe el mal en el mundo, que la claro, gente, pero ¿por obvio. qué El que pasan cosas existe, malas? existe. Pues porque el mal existe, no es Existe. porque todo es perfecto y Dios te mandó a que te mataran a tu hijo porque para tu evolución. No. ¿He escuchado esa idea? Yo, jamás Dios haría algo así. Lo permite porque nos dio un libre albedrío, nos hizo, háganlo. Si ustedes me quieren amar, si me quieren seguir, háganlo libremente. Él nos hubiera podido obligar amarlo y seguirlo y adorarlo solo a él. Pero él dijo, no, si se quieren acercar a mí, yo los amo a ustedes como son.
ustedes si me aman, ámenme porque les nace. Pero así como dio esa libertad de hacer el bien, de amarlo y de seguirlo, también nos dio la libertad para, si me caes mal y te quiero matar, hazlo. Eso tiene unas consecuencias. Total. Y hay un mundo espiritual. El Halloween, que eso es lo que les molesta mucho a los religiosos, hay un trasfondo detrás de todo eso. Cuando tú, es que creo que a veces nos falta mucho ir como al origen de... Conocimiento. Tenemos muchas tradiciones que no tenemos ni idea de la cruz. ¿Eso qué? Yo decía, pero polvo somos, polvo seremos. Entonces, eso tiene un significado, pero cuando tú vas a la raíz, tú puedes decir como, ven, conecto o no conecto con esto, pero muchas veces estamos siguiendo rituales, procesos y no sabemos realmente de dónde, cuál es el origen de esto, por qué lo celebramos. Y creo que ahí es donde uno ya puede tomar una postura y decir, mira, conecto con esto, no conecto con esto. Yo estoy seguro que tú no lo haces con mala intención. Yo sé que, y para los niños, culturalmente es algo... Yo creo que eso también incluso se ha venido transformando. Ya no es la noche de brujas oscura, sino que hay princesas y está chévere. O sea, tiene su lado bien. Vuelvo y digo, es como ir al origen y tomar tu posición y decir, conecto con esta idea, quiero que mis hijas lo experimenten, no le veo nada de malo. O definitivamente, ¿sabes? No, creo que aquí hay un trasfondo diferente y no conecto con eso y ya. Pero es tu posición y creo que Dios nos dio a todos un discernimiento para decir yo elijo. Okay. Yo elijo libremente, hago parte o no hago parte, me edifica o no me edifica. Entonces, yo lo veo más así. Emma, y hablando de todo eso, de esa marca personal que hoy eres tú, que ya habías creado desde que antes de que te pasara esto, porque lo recuerdo, estabas empezando a hablar mucho de liderazgo, de mentalidad, y que hoy, obviamente eso está transformado, pero sigue teniendo el mismo propósito o más fuerte. Sí, tal cual. ¿Cómo sientes? O sea, ¿qué sientes que viene para ti o qué quisieras hacer, además de, obviamente, inspirar y darle mensaje a la gente? Justo ahorita te estaba compartiendo uno de los proyectos que quiero. Ay, no, que quede aquí grabado, que todo el mundo escuche, que va a sacar un podcast, sí. ya. Se me adelantó, pero bueno, listo. Sí, tengo un proyecto, tengo muchos proyectos, Caro, a nivel personal, a nivel empresarial también, todos bajo un mismo propósito, que el propósito es acercarme principalmente. Yo quiero ser fanático, quiero conocer más a Dios, ¿sabes? Sí. Quiero hacerlo parte de toda mi vida. Creo que he encontrado en experimentar a Dios de esta forma una plenitud que no había podido experimentar antes, y eso es muy bonito porque a la final siento que hay muchas personas allá afuera con una carcasa por fuera muy bonita, ¿sabes? El carro, la casa, los hijos, la empresa, y por dentro con esa insatisfacción. Total. Y yo lo viví. Te hablo de mí, yo lo viví y he encontrado en Dios como que pone la ficha que falta, y es como que, aunque aún no tengo todo lo que quisiera de pronto externamente, como que ya siento como, pucha, pero por eso yo lo busco. Exacto. Porque yo no quiero ser esa persona exitosa, empresaria, pero con vacío. Por eso yo es me peor, acerco. ¿sabes? Es mucho peor. Yo creo que uno llegar a la cima, entre comillas, del éxito y sentirte vacío debe ser muy frustrante, porque es como, pucha, llegué toda mi vida, la invertí en una empresa, pero la empresa no me dio felicidad. Pero sabes que en estos días que he estado entrevistando a varias personas me he dado cuenta de algo muy chévere y quiero decirlo acá, y es que yo siento que yo he hecho consciente de todo eso antes de que me pase. O sea, como que yo escucho a la gente y no, pues ya he vivido otras cosas, pues, pero algunas. Como por ejemplo, llegué al éxito y me sentí vacío. Yo digo, no quiero llegar al éxito y sentirme vacío, entonces empiezo a buscar. Por eso es una bendición, como cara, que eres ya, una persona muy afortunada. porque escucho a la gente y digo, no, a mí no me puede pasar eso. Tengo que... Tienes conciencia, y eso, la verdad, es una bendición, claro, que lo puedas como sentir, porque evidentemente te puede evitar una vida de insatisfacción, vacía. Y yo siempre digo, yo creo que se puede construir éxito en el camino equivocado. Tú te imaginas, o siempre me hago el ejercicio de decir, pucha, yo no me quiero llegar a los 70, 80 años a decir, construí una super empresa, pero aquí no era. Este no era el éxito que yo quería. Susto. Qué susto, es porque ya no puedes echar para atrás. Gastaste toda tu vida en una empresa que no te llenó, en una pareja que no te llenó, en unas relaciones de amigos que no te llenó. Entonces, como que yo digo, no, venga, yo quiero hacer la tarea desde ya bien. Y en Dios sí he encontrado eso. Entonces digo, no, por aquí es. Uno sabe cuando la verdad es la verdad, punto. Entonces, bueno, para dejarles acá, tengo un podcast, quiero hacer un podcast también. Y es un podcast de espiritualidad donde quiero que la gente experimente este Jesús que yo estoy conociendo sin religiosidad. Ese que tú estás buscando, ese que no es como... Yo voy a estar ahí porque te voy a contar mi proceso. Me encanta. Y sabes, he conocido porque ni siquiera se trata tanto de mí, sino porque, como te digo, soy una persona como un bebé en todo este mundo, pero, por ejemplo, Ramón, la persona... Tú sabes que... son personas que pero, tienen por ejemplo, mucha... ¿él cómo se llama? Pastor.
Eso, Sí, sí, es como un pastor, porque es que al final es un pastor, es una persona que guía las ovejas a Dios y es lo que él hace él. Y es más, él muchas me veces, gustó mucho, si tú muy te das chévere. cuenta, creo que nosotros somos pastores en muchas áreas de nuestras Sí, vidas no, para pero te lo mucha pregunto gente. porque cuando es cristiano, como que siempre dicen el pastor, Sí, pero como sí. este no es Es cristiano, sino más, espiritual, Wii es una iglesia, solo que ellos, pues es parte del concepto de Wii, es bajar todas y esas el lenguaje, barreras. porque ellos dicen, acá Exacto. somos una comunidad espiritual, y yo, Exacto, si le eso pones es, entonces ya bajaste una barrera, Ajá. porque ya Yo ahí quitaste digo, la palabra iglesia, este es. ¿viste? Entonces ya personas, y hay muchas personas como tú que dicen, no, es la iglesia, Pero comunidad por ejemplo, espiritual, si va, es lo dijeran, llegó el mismo. pastor, yo diría, no, marica Sí, por eso. cristiano, Y eso es juepucha. lo que busca Wii, bajar todas esas barreras, porque a la final son bobadas, mira, que el pastor, que la iglesia, pero es Pero un eso le cambia a pastor uno el y es una chip. iglesia, pero te quita esa... Porque si ustedes los que algún día me dijo, pues yo fui la que pregunté, yo vení, ¿eso qué? ¿Eso que están yendo ustedes qué? Porque empecé a ver gente. Cuando me dijo, claro, no, es una comunidad espiritual. Si a mí me hubiera dicho cristiana, no voy. Yo O, sé. o yo pregunto, ay, ve este man tan bueno, tan teso que, el pastor, pucha, o sea, eso sí, empieza, o sea, Will Claro. la está haciendo bien. Por lo que te digo, porque tenemos conceptos equivocados de esas palabras. Entonces, iglesia, religión, gente Pastor, chismosa, condenación, pecado. miedo, pecado, infierno. Ok, No quiero. Pastor, no quiero. padre corrupto, además, el que roba la plata, la iglesia, todo. Entonces, Total, como que se total. nos vienen un montón de preconceptos. Entonces, lo que hace, güey, es quitar todo, cambiar el lenguaje. Es lo mismo, a la Pues final. y al final es como lo vives tú dentro de ti. O sea, no 100%. importa dónde vayas. Yo le decía a mi esposo, que mi esposo sí es católico y cree mucho en Dios. De hecho, él es el que me llevaba más a la iglesia, a la misa, todo. Pero, por ejemplo, vaya y es como, ay, no, es que cuando la gente hace así, él es como, ay, no. O sea, como que, entonces eso es lo que me cuesta, pero después yo digo, ahí, o en otra iglesia, en cristiana o en católica, usted es el que está con Dios. O sea, como que eso es lo que estoy aprendiendo también. 100%, 100%. Entonces, bueno, quiero hacer ese podcast para que la gente también empiece como a ver que no hay barreras Ok. y que es bonito de verdad, pues porque yo sé que, es más, yo sé que incluso más de uno me ve, este man se volvió Se volvió, sí, religioso, se claro. volvió... Pero ¿sabes qué? ¿Por qué estás acá? Y por qué yo me acerqué también a Wii, porque todo, porque cuando lo veo de una persona más normal, más muy como yo, más que ha sido cercano a mí, mi cliente, no sé qué, y lo hablas más normal, yo digo, bueno, porque cuando empiezan así muy pues fanático está mal dicho, yo sé, pero el fanático que yo me imaginaba, que es como que empiezan cada que salen, porque tú sales y hablas de todo, no sé qué, y obviamente mencionas a Dios porque ya es tu propósito. Sí. Pero cuando no lo satanizan y no empiezan a decir que todo es malo, que todo es pecado, que no sé qué, o sea, como tú, yo ahí empiezo a decir, ve, si no, es que si este mal la está entendiendo, yo también puedo conocer y entonces ahí me empiezo a acercar. Y eso es muy bonito, Caro, ¿sabes por qué? Porque yo siento que Dios es muy marquetero. Entonces, No, como pues que que yo dije, preciso escogió el más tatuado, el más, sí, pinta de niño normal, pues como, exacto, para que sí. hablara de Dios. Y mira que yo he conocido unos personajes que tienen Personajes. unas pintas que tú dices, o sea, este man hasta me atraca me lo encuentro en la noche. Sí. Y te sientas a hablar con él y es Dios, Jesús es el camino, la verdad, la vida. Y te predican desde su vida, desde el amor. Y uno dice, Dios es muy marquetero. Él es muy estratégico también porque hoy en día tengo amigos que la palabra cristiano se asocia a religiosidad, pero lo mismo, cristiano a la final significa seguidor de Cristo. Ok. Estés o no estés en la iglesia. Ok. Entonces yo de alguna forma me considero cristiano. Ok. Soy seguidor de Cristo, sin religión. Pero entonces, bueno, tengo amigos cristianos que son tatuadores, que eso para una señora católica Súper. religiosa es como... Un tatuado, no, eso no es de Dios. ¿Cómo se le Eso no es de ocurre? Dios. Qué blasfemia y, mejor dicho, lo peor del mundo. Y es como, son súper cristianos, tatuadores. Pues no como sé. lo de Jason Jiménez, que un man que cantaba popular, que no sé qué, hablan mucho pues de eso, pero también entonces él no podía creer en Dios porque Sí, cantaba música popular. exacto. Entonces, como que parte del propósito del podcast que quiero hacer es como mostrar la otra verdad, otra Ok. cara que es como, venga, espere. Espectacular. Hay otra- Bueno, hay- yo creo que voy a hacer uno de tus testimonios porque si hace mucho Desde tiempo ya quiero. invitada, dejemos Sí, acá, quedas total, invitada, ahí bueno, queda. No, yo estoy comprometida. buscando de Dios hace mucho tiempo, creo en Dios plenamente. Siento que hoy me siento más tranquila porque estoy cerca de Dios, pero Muy me bien. ha dado mucho miedo y sigo con ese escepticismo de no Es volverme normal. fanática, pero entendí hoy que la palabra fanática tampoco es una cosa mala, es entender y conocer de Dios y eso me gusta. Sí, tal cual. Para ir terminando, Emma, te quiero preguntar, que yo sé que no vamos a hablar mucho de eso, pero ya para cerrar, porque es importante para mí en el mensaje que yo doy. Hay dos mensajes que yo doy en este podcast y yo te los conté. Uno es hacerlo en grande, de alguna manera, como considere las personas que lo están haciendo en grande, pero para mí el mensaje más fuerte es hacerlo en grande desde la mentalidad y la conciencia. Y segundo, la parte de emprendedora empresario, que quiero como cerrar con eso, porque para mí igual tú eres un empresario
tienes una empresa y quiero saber cómo estás, porque ya esa marca personal tuya ya no es tanto Fit and Fat, que en mucho momento fuiste imagen de Fit and Fat y hablaste mucho de la empresa, pero hoy en día, ¿cómo lograste delegar, tener un equipo y que Fit and Fat se haya mantenido, se haya sostenido, siga siendo wow, sin que tú estés tan metido ahí? Porque muchos de nosotros que somos empresarios y que estamos muy metidos en nuestro negocio, nos cuesta hacer ese... Por ejemplo, yo separar Caro Calle y Together ha sido súper fuerte, porque es como que es lo mismo, pero revuelto, pero no. Entonces, como que, cuéntame eso. Ana, y Ana detrás es que fue pucha. Caro, yo creo que el éxito o lo que me ha funcionado a mí, yo hablo de mí, de mi experiencia, es la creación de equipos. Eso es todo, creación de equipos y delegar. Uno como emprendedor, que eso es lo que le cuesta a uno hacer esa transición de emprendedor a empresario, le cuesta mucho delegar. Yo siempre hablo de eso, yo creo que a todos nos pasa, eso es un síndrome, el síndrome, yo no hay que ponerle un nombre a eso. Total, pues. y por eso hablas del liderazgo. Sí, es como que uno siente, eso también es mucho ego y miedo a la vez de decir, es que nadie lo va a hacer como yo. Y a la final, muchos se quedan en eso, no sueltan y no superan eso y a la final te conviertes en un autoempleado, esclavo y víctima de tu propio invento. Total. Entonces, bueno, a mí primero la vida me ha obligado, también el año pasado me obligó a soltar. Pues o sea, claro, un año sin poder hacer nada. Yo ya había soltado muchas cosas, te cuento esta historia ya para darle como forma a ese punto y es, mira, yo ya había soltado todo, a mí me costó mucho soltar las redes, porque a mí me encantaba, yo decía, nadie lo va a hacer como yo y yo soy el disruptivo, el creativo. Claro, las de Fit and Fat. Delegué eso y ya, una paz, me quité ese trabajo encima. Había soltado todo menos la parte del dinero. De acuerdo. Yo la parte que tú eras el que pagaba. La plata no, yo pago, yo manejo, yo quiero estar aquí pendiente, después me roban y empieza uno con un montón de creencias y de películas en la cabeza. El año pasado pues ya te tocó, o sea, además las que vas a hacer, vas a montar pago allá con un brazo, además que no puedes mover el otro y no, entonces suelte de malas. Y fue lo último que me costó y que me tocó soltar. Y maravilloso, llegó una persona súper ordenada con los números, yo no era tan ordenado, ha duplicado la rentabilidad gracias a su orden financiero, cosas que yo no tenía, estructuró todo porque es un Excel, yo soy cero estructurado, entonces tras del hecho había soltado un área en el que ni siquiera era bueno, ¿sabes? Porque uno dijera, bueno, es que eso es el crack de las finanzas, pues, pero cero, o sea, era terrible, tuyo, ni he estudiado soltar. Eso, pero exacto. Este man organizó todo en Excel, este man... cuida pues como los recursos, los maneja súper bien y me liberó por completo a mí. Digamos que yo a veces llego a la empresa y es como, buenas, hay algo que pueda hacer, ¿cómo puedo aportar acá? Pero ya me encargo más como de liderar los equipos, ¿sabes? A mí me gusta, quiero contar este ejemplo porque yo siempre lo pienso así, es como, ¿tú te has visto los Avengers? Sí. Está Iron Man, sí. Todos tienen un superpoder, Hulk, todos se transforman, o sea, de verdad son mutantes, son superhumanos. Iron Man tiene plata, él no tiene ningún talento, o sea, con su plata se hizo un super traje, pero él no tiene ningún don o talento, ¿verdad? Pero cuando tú lo ves ya desde el liderazgo y el empresarial, yo decía, los Avengers no funcionan sin su liderazgo, o sea, realmente el don de él es hacer que todos estos superhéroes trabajen en equipo y eso es un gran don, porque sin él ellos se pelean, o sea, no son los Avengers, ¿sabes? Y cuando yo entendí eso y vi eso, me gusta contar mucho ese ejemplo porque es como que desde la estructura empresarial tú tienes que ver eso, o sea, tú eres el Iron Man, o sea, puede que tú no tengas ningún súper talento, tú no eres un mutante y la plata tampoco es un talento, pero es como que encuentra a esa Mujer Maravilla para tu equipo, encuentra a Superman para tu equipo y hazlos trabajar en conjunto, eso se vuelve algo súper poderoso. O sea que según eso, el foco ahí es primero liderar, que eso es pues obviamente lo que los dos hablamos todo el tiempo, y liderazgo hijo de pucha. Pero la otra es encontrar las personas correctas, claro. Porque mucha gente nos escucha y dice, no, pues sí, tan fácil encontrar. Y yo digo, no, es que eso no es inmediato, pero que se encuentra. Sí. Gente buena hay, pero primero hay que formarla y segundo hay que saberla buscar. Eso es muy importante. Muchas veces descartamos personas porque no llegan formadas y mira, me gusta mucho Andrés Bilbao, no sé si lo has escuchado, uno de los cofundadores de Rappi. Él dentro de su forma de gestionar pues como reclutamiento del personal, él dice, yo me fijo más como en el potencial de esa persona, ¿sabes? Y tiene un ojo clínico, está bueno también, que lo sigan y aprendan mucho de él. Con el ojo. Exacto, y eso es un don, claro, eso es un don. Total. Infravalorado, pero eso es un don uno poder ver, este man tiene una actitud, este man tiene unas ganas de aprender, le apuesto. A otros que llegan con una super hoja de vida y, ¿sabes? Ni siquiera suman a un buen ambiente laboral porque su ego, su actitud
Entonces uno empieza ya con los años y con la experiencia a decir, acá hay un diamante en bruto, Total. yo lo voy a formar. Total. Acá hay un supermancito que le hace falta es un empujón y yo he creado unos colaboradores que llevan mucho tiempo conmigo que incluso... Y tienes una rotación baja porque a la gente le gusta muy baja, trabajar allá. sí. Mira que, por ejemplo, una de las cocineras que inició conmigo hoy es la chef ejecutiva de la marca. Espectacular. No tiene ningún estudio ni nada, pero maneja las cocinas mejor. Nadie las manejaría como las maneja ella, ni alguien graduada pues en la Mariano Moreno, pues, y con... Entonces, eso hace parte de construir tu equipo. Entonces, liderar y definitivamente encontrar esos talentos, gente mejor qué? que tú. Voy a terminar eso que dijiste ahí con una historia que yo creo que yo he contado, pero la quiero contar, no sé si de pronto la conoces, que es de Henry Ford, que él sale a comer con dos personas que está buscando un cargo directivo muy importante, le pasan las hojas de vida, las hojas de vida son exactamente iguales, tienen las mismas formaciones, los mismos estudios, la gente súper crack, de la mejor universidad, salen a comer y después de terminar de comer dice como, bueno, te felicito, he decidido que te voy a contratar a ti y a ti, muchas gracias por colaborar, pues por estar aquí, pero no. Entonces la persona que no eligió le dijo como, vení, qué pena, yo te quiero hacer una pregunta y es ¿por qué decidiste elegir a mi compañero y no a mí si tenemos exactamente los mismos estudios, lo mismo? Y Henry Ford decía, solamente con estar aquí comiendo yo identifiqué dos cosas. Una es que cuando llegó la carne, tú le echaste sal inmediatamente y la otra persona se tomó el tiempo para probar y definir si le echaba sal o no. Entonces yo pienso en que la persona que yo escoja tiene que ser alguien que sepa ser capaz de primero ensayar y mirar antes de tomar decisiones. Y segundo, esta persona se refirió todo el tiempo a los meseros, a los cocineros, a los asesores, como gracias por favor, súper educado. Y tú solamente me miraste a mí y la jerarquía y te referiste a mí, pero a la gente ni la mirabas. Entonces, solo esas dos cosas lo elegí a él. Y para mí eso es como, juepucha, ahí está todo. No, o sea, es como que tenemos que buscar buenas personas. Yo insisto demasiado, parezco literal una pastora hablando de ser buenas personas. ¿Viste? Yo te dije ahorita, nosotros somos pastores. No, yo soy pastor. Yo siento siento que yo soy pastora en muchas cosas. Yo lo repito tanto que la gente va a decir marica otra vez. Pero te lo juro que es como, parce, seamos buenas personas, porque es que uno puede aprender habilidades, todas las que usted quiera y necesite, pero ser una buena persona, tener disposición y tener la actitud es lo que usted necesita. ¿Cómo buscas buenas personas? Pues encontrando a esa gente, o sea, como asegurándote de las personas que vas a contratar y luego formarlas, porque tampoco es que van a llegar formadas, hay que formarlas. Entonces creo que esa es la conclusión de lo que estabas diciendo. Emma, gracias por estar acá, gracias por ese mensaje que diste, gracias por poder sacar este espacio que huepucha fue, te lo juro que es demasiado lindo, ahí sí Dios y huepucha, me vuelvo pastora, que fue este día, o sea, es que casualmente fue este día, o sea, ayer cuando hablamos, él me decía como, Caro, ¿sabes qué? Mañana casualmente habíamos intentado 2 o 3 veces hacer esto, y fue como mañana casualmente cumple un año, y yo, ay, huepucha, o sea, si eso no es Dios, sí, no, total, es lo que yo te decía, yo sé que todo está orquestado y yo vivo muy en la sobrenaturalidad de las cosas, entonces yo dije, bueno, qué bonito poder conmemorar mi año aquí en tu podcast, pudiendo hablar de esto con tanta libertad. Sé que es un podcast de emprendimiento y a veces la gente podría decir, pero ¿por qué tanto Dios? Y créeme que tiene todo que ver, y si tuviera que dejar un último mensaje sería, haz a Dios socio de tu empresa y vas a experimentar unas cosas impresionantes. Y mira que tiene mucho que ver con lo último que dijiste y es como hacer a Dios parte de mi empresa. Se trata más de trabajar con honestidad, trabajar con integridad, trabajar con propósito, trabajar con buenas personas y siento que encontrar buenas personas se vuelve más fácil cuando tú eres una de ellas, porque cuando tú eres una buena persona genuinamente, alguien que no está alineado con eso, el ecosistema solo lo escupe. Total. Y cuando está alineado todo fluye, ¿sabes? Como que va a llegar a ti. Entonces todo se vuelve más fácil, tiene mucho que ver y creo que ese es el mensaje que yo dejaría final. Gracias, Emma. Tú sabes que te quiero, que te admiro, que fuiste de mis primeros clientes y que creíste en mí. Eso te lo agradezco en el alma. Y pues también tu tiempo y obviamente que sigamos acá cerquita. Gracias. Caro. Te felicito por tu podcast. Gracias. Que sigas creciendo mucho. Gracias por escuchar este episodio. Recuerda dejarme un comentario, compartirlo con tus amigos y calificarme con 5 estrellitas. También puedes seguirme en mis redes sociales como Caro Calle, en Instagram, TikTok, YouTube y LinkedIn y en mi empresa donde creamos cultura de servicio, together.co y @together en Instagram. Nos vemos.